Muy buenos días, mis estimados, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. La semana anterior vimos acerca de lo que son los gases, ¿sí? Vimos acerca de lo que es las propiedades de los gases, las leyes de los gases y la ecuación ideal de los gases, si no estoy mal. Vimos eso. Vamos a continuar con lo que es los gases, ¿sí? Para ello, déjenme, les comparto. Perfecto. Vamos a ver la ecuación del gas ideal, ¿sí? Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué nos dice? No siempre los gases que intervienen en las reacciones se encuentran a la presión de 10 PA y a 273 Kelvin de temperatura, ¿sí? Es decir, que no siempre se va a encontrar esa presión, ¿sí? ¿Qué nos dice? Los gases, independientemente de su naturaleza, presentan un comportamiento similar ante los cambios de presión y temperatura. Es decir, que cuando hay cambios de temperatura, ¿qué es lo que va a hacer? Los gases también van a tener un comportamiento diferente, ¿sí? Podemos considerar que si se cumplen las siguientes leyes, la ley de Boyle, la ley de Charles y de Gay-Lusser, ¿sí? Vamos a ver esas leyes si cumplen. La ley completa de gases también me olvidé, perdón. Vamos a ver la primera ley, que es la ley de Boyle, ¿sí? ¿Qué nos dice? El volumen ocupado por una determinada masa de gas es inversamente proporcionada a la presión de gas que se somete, ¿sí? Siempre que la temperatura se mantenga constante. Para ello, se recuerdan de la fórmula que vimos, donde es la presión por el volumen, presión uno por el volumen uno va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2, ¿sí? Todo esto vamos a tener que tomar en cuenta, ¿sí? ¿Qué nos dice la ley de Charles? Que a presión constante, el volumen ocupado por un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta, ¿sí? Es decir, que aquí vamos a utilizar lo que es la temperatura y lo que es el volumen. Vamos a la fórmula. ¿Qué nos decía la fórmula? Vamos a tener el volumen 1, todo eso divide a la temperatura 1, nos da como resultado al volumen 2 por dividido para la temperatura 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice la ley completa de gases? La ley completa de gases es una fusión de las dos leyes, ¿sí? ¿Qué nos dice? Para una cantidad determinada de gas, el producto de su presión por el volumen dividido entre la temperatura absoluta y la cantidad de la constante, ¿sí? Es decir, vamos a tener la presión 1 por el volumen 1, todo esto sobre la temperatura 1. Va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2, todo eso dividido para la temperatura 2. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Existe una expresión relacionada el número de moles y el volumen de gas en condiciones dadas de presión y temperatura y recibe con el nombre de la ley de los gases ideales. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar esta fórmula de acá, que nos dice, la presión por el volumen va a ser igual a N por R y por T, ¿sí? Es decir, la relación y la temperatura. ¿Qué nos dice? La ecuación R va a representar a la constante universal de gases, ¿sí? Y su volumen en el sistema internacional es 8,31 Pa por M al cubo más Kelvin a la -1 por un mol
elevado a la menos 1, todo esto va a ser igual a 8,31 julio por Kelvin elevado a la menos 1 y todo eso por el mol elevado a menos 1, ¿sí? Para ello, ¿qué tenemos acá? P sería la presión de las unidades de la atmósfera, B es el volumen en litros, donde N es el número de moles, R que nos decía que es la constante universal de gases y T mayúscula sería la temperatura de Kelvin, ¿sí? Esta sería la fórmula que vamos a tener que realizar. La clave para la resolución de ejercicios de gases ideales es transformar correctamente las unidades, siempre que las unidades sean las del mismo sistema internacional. Solo debemos reemplazar los valores en las ecuaciones de gas ideal para obtener un resultado ideal, ¿sí? No nos olvidemos también que los gases que cumplen la ley de los gases ideales los denominamos gases ideales o gases perfectos, ¿sí? En general, todos los gases de baja presión y de alta temperatura se comportan como gases ideales, ¿sí? Eso no nos olvidemos, que todo gas que tenga la presión baja y la temperatura alta van a ser los gases perfectos, ¿sí? Vamos acá al ejemplo. ¿Qué nos dice? Determinemos la presión que ejercerá el hidrógeno en una reacción cuya condición sea de 15 grados centígrados en un volumen de 2000 mililitros. También conocemos que la cantidad a usar de hidrógeno es de 10 gramos. ¿Qué vamos a hacer? El primero, vamos a transformar toda la unidad del sistema internacional. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Como T, que era la temperatura, va a ser igual a T más 273, como se les mencionó anteriormente. ¿Dónde está? Acá está. 273, ¿sí? Va a ser igual a 15 grados centígrados más 273 va a ser igual a 280 Kelvin. Sí, eso es lo que lo vamos a transformar. Acá tenemos el ejemplo en grados Celsius, pero lo que necesitamos es en Kelvin. Para ello, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Utilizábamos esta formulita de acá, que nos decía que siempre va a valer 273 Kelvin, ¿sí? Ahora que tenemos, vamos a transformar los 2000 mililitros a litros, ¿sí? Decimos que un litro equivale a 1000 mililitros. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar 2000 mililitros por un litro, nos quedaría 2000. 2000 le vamos a dividir para 1000 mililitros y tenemos como resultado 2 litros, ¿sí? Es decir, que 2000 mililitros nos da un equivalente a 2 litros. ¿Ya? Ahora tenemos que equivale a 10 gramos, a 10 gramos de hidrógeno. Los gramos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a transformar a mol, ¿sí? Es decir, decimos que un mol nos equivale a 2 gramos. Entonces vamos a hacer lo mismo que el anterior. Vamos a multiplicar 10 por 1 sería 10. Todo eso dividido para 2 nos quedaría como 5. ¿Sí? Acá le vamos a simplificar. El gramo se va, el gramo se va, igual que el anterior. Mililitro se va, solo nos queda litro. Acá solo nos queda el mol. Entonces tenemos
que 10 gramos de hidrógeno nos equivale a 5 moles de hidrógeno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la fórmula, ¿sí? Vamos a aplicar esta pequeña fórmula de acá. Pero, ¿qué es lo que nos dice que debemos encontrar? Debemos transformar las unidades del sistema. Tenemos que encontrar la presión que ejerce el hidrógeno. Aquí está la presión por el volumen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar la fórmula. Acá el volumen está multiplicando. ¿Qué pasaría al otro lado? A dividir, ¿sí? Entonces nos quedaría la presión es igual al número de moles por ED, que es la constante universal. Todo eso por la temperatura en Kelvin, que ya lo pasamos, y todo eso lo dividimos para la presión, el volumen, ¿sí? Vamos ahí. Entonces nos quedarían 5 moles que multiplica a, tenemos 0,0826, todo eso que multiplica a la atmósfera por litros, todo esto sobre Kelvin y por el mol. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder resolver? Tenemos el mol se va, los moles se van. Vamos a hacer la simplificación. Kelvin se va, Kelvin se va. Litro se va, litro se va. Nos queda solo atmósfera, ¿sí? Entonces ahora sí, lo que vamos a hacer a multiplicar. Vamos a multiplicar 5 por 0,08206. Todo eso por 288, que nos salió Kelvin, y todo ese resultado lo vamos a dividir a 2, que era litros del volumen, ¿sí? A 2. Y tenemos como resultado 59,08 de atmósfera. Es decir, que de todo el ejercicio que se acabó de hacer, la presión que ejerce el hidrógeno es de 59,08, ¿sí? De atmósfera. Vamos al siguiente que nos dice. En muchas ocasiones los trabajos teóricos y experimentales se efectúan a la presión de 1013 por 100 a la quinta, que equivale a una atmósfera, y a la temperatura de 273 Kelvin a 0 grados Celsius. Estas son la condición de un mol para cualquier gas que ocupa 22,4 litros, ¿sí? Siempre y cuando ocupen más de 22 de gas en litros, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice? Vamos al siguiente ejemplo que nos dice, calculemos el número de moles que contiene un gas que ocupa un volumen de 3 litros a 25 grados centígrados de temperatura y 240 milímetros de hidrógeno de presión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar primero los datos. Tenemos como volumen 3 litros, tenemos como presión que equivale a 740, tenemos la temperatura que nos dice que equivale a 25 grados Celsius, eso lo vamos a sumar a más 273, ¿sí? Que equivale a lo que es Kelvin. Eso nos da un resultado de 298 K, ¿sí? ¿Qué dice? Expresamos la presión de la atmósfera. Vamos a utilizar la fórmula de la atmósfera. La presión va a ser igual a 740 por una atmósfera equivale a 260 milímetros de hidrógeno, ¿sí? Eso equivale a una atmósfera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a simplificar. Milímetro se va, entonces nos quedamos con
la atmósfera. Entonces, decimos que 740 por 1 es 740. Todo eso lo vamos a dividir a 760. Y tenemos como resultado a 0,974 de atmósfera, ¿sí? Ahora, ¿qué dice? Apliquemos la ley de los gases ideales. Vamos a la formulita. Tenemos presión por volumen es igual al número de moles por lo que es R y por T. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a despejar el número de moles. R y T que están haciendo, están multiplicando, pasarían al otro lado dividiendo, ¿sí? De esta manera nos quedaría N es igual a P por B, todo esto sobre R por T, ¿sí? Entonces, decimos que la presión, ya tenemos la presión que equivale a 0,974 de atmósfera. Todo esto por 3 litros. Acá están los 3 litros. Todo esto acá están los 3 litros, por Kelvin y por un mol, ¿sí? Ahora decimos que R, ¿cuánto equivalía? R siempre valía 0,082 de atmósfera por un litro y por 298 Kelvin, que es lo que sacamos acá, 298 Kelvin. Al hacer 0,93 por 3 vamos a tener un resultado. Eso lo vamos a dividir a 0,98 por 298, ¿sí? Antes de, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simplificar. Se va atmósfera, tenemos litros, se va litros, y tenemos Kelvin, se va Kelvin. Y nos quedaríamos solo como mol, porque eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, una vez que realizamos la operación, tenemos que equivale a 0,12 moles. Es decir, el número de moles que contiene el gas es de 0,12. ¿Sí? Vamos al siguiente ejercicio que nos dice. Determina el número de moles de dióxido de carbono, CO2, que contiene 100 gramos de este gas y su volumen a una atmósfera y 0 grados centígrados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner A por C igual a 12U. Todo esto es igual al oxígeno. Esto sería C de carbono y O de oxígeno, ¿sí? El uno equivale a 12 y el otro equivale a 16. Decimos también que el CO2 contiene 100 gramos. ¿Qué nos pide? Hallemos la masa molar y el número de moles. Vamos a buscar la masa molar. Entonces sería un molar del dióxido de carbono va a ser igual a 12 por 1 gramo sobre los mol más 2 por 16. Es el 2, ¿sí? El 2 por 16 gramos sobre el mol. Entonces esto nos quedaría como 44 gramos sobre mol, ¿sí? Ahora vamos a reemplazar, decimos que el gramo de CO2 equivale a 100. Todo esto es igual a un mol de CO2, todo esto sobre 44 de CO2. CO2 se va, CO2 se va. Entonces tenemos como resultado que al multiplicar 100 por 1 tenemos 100 dividido para 44, nos da a 2,27 moles de CO2, ¿sí? Es decir, dióxido de carbono. Ahora dice, calculemos el volumen que ocupa una atmósfera y 0 grados centígrados. Ya tenemos
el número de moles. Ahora nos falta el volumen que ocupa una atmósfera. Entonces, nuevamente vamos a utilizar 100 gramos de dióxido de carbono por un mol de dióxido de carbono sobre 44 de dióxido de carbono, todo eso por 22,4 litros. Acá está, por acá decía, esta condición de los moles va a utilizar siempre 24,4 litros. 24,4 litros de dióxido de carbono, todo esto sobre un molar. Vamos a simplificar. La primera se va y también se va el gramo de dióxido de carbono. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar 100 por 1 y por 22,4. Y también vamos a multiplicar 44 por 1. Una vez que llevemos el resultado de 100 por 22,4, eso lo vamos a dividir para 44. Y tenemos como resultado a 50,9 litros de dióxido de carbono, ¿sí? Ahora dice, en un dispositivo de seguridad que se obtiene incorporando los móviles para, en el caso de accidente, el conductor y el pasajero no sufran lesiones, por ejemplo, de química en la vida cotidiana, funciona a base de una reacción química en un tiempo de 0,03 segundos. Produce una enorme cantidad de gas de modo instantáneo. Es decir, que cuando sufre algún choque, alguna cosa en un carro, ¿qué es lo que hace? Esto se eleva, es decir, como que se infla, ¿sí? ¿Qué nos dice? El nitrógeno molecular es usado principalmente en este dispositivo e inflado si ejerce la presión de 560 mililitros de hidrógeno a la temperatura de 25 grados. ¿Qué cantidad de gramos de nitrógeno es utilizado asumiendo 2 litros de nitrógeno en estas condiciones? ¿Y qué cantidad de moléculas de nitrógeno se usa? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar los datos. Tenemos que T igual, vamos a pasarlos a Kelvin, ¿sí? La temperatura es igual a 25 grados Celsius, todo eso más 273 que equivale a Kelvin, nos vamos a tener como resultado 298 Kelvin, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformar en atmósfera también, ¿sí? Entonces decimos que tenemos, vamos a buscar la presión. Tenemos 560 mililitros de hidrógeno. Entonces tenemos 560 mililitros de hidrógeno. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de hidrógeno. Nuevamente hacemos la simplificación, se va y nos quedamos con atmósfera. Entonces 560 por 1 nos quedaría 560. Todo eso le dividimos para 760 y tenemos como resultado 0,74 atmósferas, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar el número de moles. Para ello, como ya hicimos el ejercicio anterior, ya teníamos despejada la fórmula, ¿sí? Es decir, la presión por el volumen. La presión sería 0,74 de atmósfera, todo eso por, tenemos 2 litros de nitrógeno, ¿sí? Todo eso va a ser dividido para la presión que equivale a 0,8206 atmósfera, y litros, todo eso sobre Kelvin por los moles, ¿sí? Todo esto por
le vamos a multiplicar por la temperatura. Y esto nos va a dar un resultado de 0,6 moles. Perdón, rápido. Ya, yo llamo dentro de 5 ya. Ya. Tenemos como 0,6 moles de nitrógeno, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a convertir los moles en gramos, ¿sí? Ahora vamos a poner 0,6 moles por 28 gramos de nitrógeno, todo esto sobre un mol, ¿sí? ¿Se acuerdan que un mol equivalía a 28 gramos de nitrógeno? Entonces, hacemos viceversa. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Simplificamos nuevamente, se va y se va, nos quedaría 0,6 que divide, perdón, que multiplica por 28. Ese resultado le vamos a dividir a un mol. Y tenemos como resultado a 1,68 gramos de nitrógeno, ¿sí? Ahora, ya tenemos la cantidad de gramos de nitrógeno que se ha utilizado. ¿Qué es lo que nos falta? La cantidad de moléculas de nitrógeno usadas. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos igual, nuevamente las fórmulas. 0,6 gramos de moles, perdón, 0,6 moles por 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas de nitrógeno, todo esto sobre un mol de nitrógeno. Nuevamente hacemos la simplificación, se va y se va. Tenemos como 0,6 que multiplica a 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas de nitrógeno, ¿sí? Todo eso dividido para 1. Una vez que realizamos la multiplicación, tenemos como resultado que equivale a 3,61 por 10, 22 moléculas de nitrógeno, ¿sí? Es decir, la cantidad de moléculas que se utilizan es de 3,61 por 10 elevado a la 22, ¿sí? Ya, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la densidad y la masa molecular del gas. ¿Qué nos dice? Que a través de la ecuación del gas ideal podemos obtener diferentes relaciones para determinar otras propiedades de gases como la densidad y como la masa molecular. Para ello igual vamos a partir desde la fórmula que ya se utilizó anteriormente, ¿sí? ¿Qué nos dice? También vamos a utilizar la fórmula de la masa molecular y le vamos a reemplazar en una ecuación de gas ideal. Entonces nos quedaría como el número de moles va a ser igual a la masa molecular sobre, sería el gas ideal, ¿sí? Entonces ahora sí le vamos a fusionar esta fórmula de acá, ¿sí? En lugar de n, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar esta de acá, ¿sí? Y nos quedaría así de la siguiente manera. Acomodando la fórmula para que se relacione la masa con el volumen, tenemos, es la misma fórmula, solo que está despejada y está colocada en otra manera. Es decir, que la presión, como está multiplicando, pasa dividiendo. Y lo que es mr está dividiendo, pasaría multiplicar, ¿sí? Sería la masa. Ahora, si reemplazamos m sobre b por la densidad, tenemos, vamos a hacer la presión por la masa ideal, va a ser igual a la densidad por R y por T, ¿sí? De este modo tenemos las fórmulas para la determinación de la densidad de la masa molecular de un gas, ¿sí? La fórmula para encontrar la densidad va a ser esta de acá.
Sería P por mR, todo esto sobre R por T, ¿sí? Y la otra va a ser mR, va a ser igual a D por R por T sobre P, ¿sí? A los pasos para cualquier resolución de los ejercicios, utilizamos también la resolución de de los ejercicios de los gases ideales. Para ello vamos a ver el ejercicio que nos dice. Calculemos la densidad de vapor generado por el metano CH4 a 500 miligramos y 100 grados centígrados. Para ello, nuevamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a convertir en atmósfera, ¿sí? La presión debe ser en atmósfera. Tenemos 500 por 1 dividido para 760, nos da igual a 0,65 de atmósfera. Igual para la temperatura, tenemos que T convertirlos en Kelvin. Tenemos que vale 100 grados centígrados más 273. Todo esto es igual a 373 Kelvin. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la fórmula que nos dice que Mr va a ser igual a CH4. Esto es igual a 12,01 gramos más 4 que multiplica para 1 gramo, ¿sí? Esto es igual a 16,01 gramos. Ahora, ¿qué nos pedían? Vamos a encontrar la densidad. Entonces tenemos que, vamos a utilizar la fórmula de la densidad, ¿sí? Es P por mR, todo esto sobre RT. Tenemos que 0,6, ya lo sacamos, que es la atmósfera, todo esto por mR, que es 16,01 CH4 sobre 1 mol. Todo esto sobre 0,0826 atmósfera por litro sobre Kelvin por el mol. Y todo esto por la temperatura que es 373 Kelvin. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simplificar. Atmósfera se va, Kelvin se va, mole se va y mole se va. Nos queda gramos de CH4. Vamos a multiplicar 0,65 por 16. Ese resultado lo vamos a dividir para 0,08206 por 373 y nos da como resultado 0,33 gramos de CH sobre litro, ¿sí? Eso sería el resultado. Y tenemos otro ejemplo también que nos dice que calculemos la masa molecular de un gas si conocemos que su densidad es de 1,27 gramos sobre litros, tal y como encontramos gramos sobre litros, y su temperatura es de 10 grados centígrados a una presión de 800 miligramos de hidrógeno. Determinemos de qué gas se trata. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igual vamos a hacer la transformación de 800 milímetros a atmósfera, ¿sí? Tenemos como resultado a 1,05 de atmósfera, vamos igual a la temperatura, nos quedaría igual a 283 Kelvin. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar que nos pedía la masa molecular. Vamos a utilizar esta fórmula de acá, que es la fórmula de la masa molecular. Ahí ya me puse. La fórmula de la masa molecular. Entonces tenemos que 1,27 gramos sobre litros, todo esto por, aquí estaba R, por 0,08206 sobre atmósfera por litro sobre
Kelvin por mol. Todo eso le vamos a multiplicar por la temperatura que es 283. Todo eso dividido para la presión que es a 1,5, perdón, de atmósfera. Antes de continuar, vamos a hacer la simplificación. Atmósfera se va. Tenemos litros, se va litros. Y tenemos Kelvin, se va Kelvin. Nos quedaría gramos y mol. Entonces nos diríamos que debemos multiplicar 1,27 por 0,8206 por 283. Todo eso lo vamos a dividir para 1,05, ¿sí? Y tenemos igual a 28,08 gramos sobre mol, ¿sí? Revisando la masa molecular y comprobándola con el peso de nitrógeno molecular, concluimos que se trata, ¿de qué gas se trata? ¿Sí? Es decir, se trata de un nitrógeno, ¿sí? Esto ha sido hasta el día de hoy esta clase, mis estimados. La próxima clase nuevamente estaremos viendo otro temita. Cualquier duda que tengan, me preguntan nomás y les puedo ayudar, ¿sí? Que tengan un bonito fin de semana. Les deseo suerte en los deberes y nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Hasta la próxima semana.